Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Un placer inmenso estar de nuevo con todos ustedes un miércoles más, que por cierto, un miércoles de lluvia y de frío. Han bajado las temperaturas de forma poco usual, pero de golpe, y además está lloviendo, con lo cual el campo seguramente lo agradecerá, pero no sé si los cuerpos pueden soportar tanta diferencia de temperatura. Estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión, y también en redes sociales, y como siempre con dos temas apasionantes. Hoy empiezo, como casi siempre, presentando a nuestros queridos tertulianos. Don Manuel Tabas, que ya está en plena forma, bienvenido, buenos días. Buenos días, y no solo el campo lo agradece, sino también los pantanos, que falta le hacía. Bueno, naturalmente, somos un país deficitario en agua, desgraciadamente. Es lógico, ¿no? Don Julián Gómez, también bienvenido, ¿cómo estás? ¿Te veo Buenos bien? días, bien. Además, contento de que llueva otra vez, porque como decía un amigo mío, y ya corroborando un poco lo que decía Tapas con relación al campo, estamos en un tiempo yerbero. Mira qué expresión más curiosa, sí señor. Don Manuel Alarcos, Pollito Rojo, bienvenido, buenos días. Buenos días, muy contento de estar aquí. Contento por una decisión que le acaba de llegar, así que muy contento. Muy contento de estar aquí, me alegro mucho de que llueva, porque eso hará que salgan buenos espárragos para yo cogerlos y hacer buenas tortillas. La tortilla de espárragos del señor Alarcos. Y saludar como siempre a todos los trabajadores de Onda Cero y Más Televisión, a todos los tertulianos, a su director y a todos los oyentes y televidentes. Don Escolástico González, buenos días, que por cierto, antes de que nada, mañana hay una efemérides que hay que destacar, ¿no? Sí, mañana es el 30 aniversario de la llegada del AVE a Ciudad Real y Puerto... del primer viaje inaugural del AVE a Sevilla, en el Madrid-Sevilla, donde lógicamente se produjeron las primeras paradas del tren de alta velocidad de Ciudad Real y Puerto Llano. 21 de abril, inicio de la Exposición Universal en Sevilla, en el año 92. 30 años no son nada, ¿verdad? No son nada. Comparado con la vida terrestre, ¿verdad? Y siguiendo con el refrán, abril lluvioso hace a mayo florido y hermoso, por la lluvia. Así... Estuve en Ciudad Real, en el viaje inaugural, estuve en Ciudad Real, a pie de las trincheras, Estuve allí. El primer viaje lo hizo, si mal no recuerdo, no me falla la memoria, el primer viaje lo hizo Narcís Serra, vicepresidente del gobierno en aquel momento, y fue una semana antes el viaje realmente inaugural. Y ayer lo que se produce es el primer viaje comercial, que el tren salía a las 7 de la mañana de Madrid con viajeros ya en explotación con destino Sevilla. Entonces ya estaba en mi puesto para que todo saliera adecuadamente, pero desde las trincheras. Y salió, y confieso que salió. Don Mariano Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, Julián. Pues ¿qué tal? Como siempre, un placer compartir con todos mis El placer sabes que es nuestro. Y también tengo de forma telemática a la senadora del Partido Socialista Obrero Español y docente, doña Carmen Mínguez. Carmen, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por permitirme participar en esta tertulia, porque es un placer poder compartir con todos ustedes los temas que vamos a tratar. El placer es nuestro y tenerte también con nosotros doblemente. Bueno, pues ya ven ustedes, vamos a hablar de ese primer tema que lleva por título, como decía Lina Morgan, digo, ella refiriéndose a las películas, yo al tema, el fracaso escolar. Según la Unión Europea, Castilla-La Mancha presenta una tasa de fracaso escolar por encima del 18%. Voy a empezar por Manuel Tabas preguntando si esto es así, ¿qué factores intervienen para tener una tasa tan alta? ¿Qué medidas se ha de tomar por parte de la comunidad educativa para bajar, lógicamente, la tasa de absentismo? Y también, ¿qué hace el gobierno regional para paliar la situación? Don Manuel Tabas. Bueno,
En primer lugar, distinguir entre fracaso escolar y abandono escolar, que aunque parezca paradójico, el fracaso escolar conlleva al abandono escolar prematuro temprano, y el abandono prematuro temprano es una de las causas de un fracaso escolar, entre otras como es razones económicas de una familia, el no querer estudiar o el querer trabajar. Pero lo distingo porque precisamente el fracaso escolar, a nivel estadístico, que es lo que nos pides aquí en la pregunta, se da hasta los 16 años, es decir, las personas que no han conseguido una educación obligatoria, es decir, la educación que hoy por ley es obligada a todo español que nace aquí en España. Y, sin embargo, el abandono prematuro o el abandono temprano es de una horquilla de los 18 a 24 años de aquellas personas que abandonan el ciclo escolar sin haber alcanzado una graduación, es decir, ni un título de bachiller ni un título de formación profesional, y abandonan esos estudios. Esa es la gran diferencia. Normalmente la estadística que tú nos has dado se basa sobre el abandono escolar, es decir, la horquilla de los 18 a 24 años, que es la horquilla principalmente y es el principal problema que tiene nuestro sistema educativo. Indudablemente hemos mejorado, pero no olvidemos que las mejoras van muy poquito a poco. En abandono escolar, por ejemplo, a nivel de España hemos bajado del 16 al 13%, es decir, casi 3 puntos, cuando la media europea está situada en el 10%. Y todo ese fracaso escolar, que lo llamamos así, junto con el abandono en Castilla-La Mancha, también ha bajado de un 20%, y eso gracias a las políticas educativas, que hay que reconocer lo que se están haciendo aquí en Castilla-La Mancha. Ha bajado hasta menos de un 18%, ahora estará en un 17% y poco. Pero claro, recordemos que Castilla-La Mancha y Andalucía son las que abanderan ese fracaso escolar por los puestos de cola, con un 17,7% en Andalucía y con un 17,3% en Castilla-La Mancha, frente a, por ejemplo, a un País Vasco con un 4,8%, es decir, que lo triplica, o una Cantabria con el 6,4%. Razones muchas, entre ellas por sexo. Es una pena que casi el 10% de las mujeres abandonen, pero es que, sin embargo, el 17% de los hombres abandonan los estudios antes de tiempo. Y ese es uno de los grandes problemas. Felicitar aquí al Gobierno regional, por supuesto, felicitar a Emiliano García Páguez, que lo está haciendo bien, que está rebajando gracias a las políticas que se están llevando, de más becas, de más dinero, de las tutorías, de apostar por la formación profesional, principalmente por los ciclos, que es lo que después tienen una salida laboral rentable. Y todo eso se está haciendo aquí en Castilla-La Mancha. Pero no olvidemos que desgraciadamente seguimos a la cola y que hay que seguir mejorando e invirtiendo dinero. Julián Gómez. Bueno, en relación a lo que decía Manuel Tabas, hay que decir también que en Castilla-La Mancha se han encadenado 6 años de bajada en el abandono escolar o en el fracaso escolar, y se ha llegado a alcanzar una tasa que además representa la mitad de lo que había en el año 2008. Correcto. O sea que, en ese sentido, como decías, Manolo, algo se está haciendo bien. Ahora bien, Castilla-La Mancha está ahí, está en el furgón de cola en este sentido, a pesar de que el año pasado bajó 3,2 puntos en 2021 y ahora mismo está en un 15,5%, pero sigue estando en el furgón de cola. O sea, hay que seguir haciendo cosas. Las causas del fracaso escolar tienen que ver con el entorno, con el sistema educativo, teóricamente, pero creo y quiero poner sobre la mesa del debate el hecho de que el fracaso escolar también tenga que ver con que desde 1980 se hayan promulgado 8 leyes distintas, con que cada ley que se ha promulgado ha durado como media de 6 a 7 años. Y bueno, ahí están los tristes recuerdos de la ley Wert, muy criticada en su momento, o de la ley CELA, que también ha tenido sus críticas y la sigue teniendo, y más aún ahora con el desarrollo del currículum de la LOMLOE, la entrada en vigor de la Ley de Formación Profesional y la polémica Ley de Sistemas Universitarios, que se han implantado también. Y, bueno, de lo que conocemos, por ejemplo, pues eso de que se pueda pasar con asignaturas suspendidas de un curso a otro e incluso pasar el bachillerato con tener una asignatura suspendida. Eso yo creo que también obedece a un subterfugio para conseguir que de alguna manera y de forma, digamos, no muy lícita, baje el abandono escolar cuando no es así, en la medida en que se va a ver después de la aprobación de esta ley y de estas medidas que se han tomado. Seguramente seguiría bajando sin necesidad de eso, pero yo creo que eso no va a favorecer al intelecto de nuestros jóvenes y a su futuro profesional.
Don Manuel Alarcos. Bueno, pues yo pienso también que después de 8 leyes, pues que ha llegado ya, creo que ya debía haber llegado la hora de que a nivel nacional se hiciese una ley totalmente consensuada, que valiese para todos y que tuviese en el tiempo, tuviese su efectividad en el tiempo. Y esa ley es absolutamente necesaria hacerla a nivel nacional y que luego sea aplicada en las distintas autonomías, con, lógicamente, la idiosincrasia de cada autonomía. Luego, en cuanto al tema de que también pienso que hay que tratarlo, el tema de la formación profesional, pues pienso que para estos chicos, pues que debe haber una buena formación profesional, que creo que aún no la hay, con unas bolsas de empleo y una formación profesional mucho más adaptada a la realidad. Menos de despachos y menos de fórmulas y menos de hacer trabajos en los talleres y más de salir fuera a las empresas. Y luego llega pues también decir a los estudiantes que bueno, que alguna culpa tendrán ellos. No va a ser toda la culpa del gobierno nacional y del gobierno regional. A lo mejor si ellos viesen menos el teléfono, chatearan menos y cogieran más los libros y se tomaran la cosa un poquitín más en serio, yo les diría, muchachas, muchachos, no seáis tontos, estudiar más. Escolástico González. Bueno, yo estoy de acuerdo en muchas cosas de las que han dicho ya mis compañeros. Y la primera afirmación yo creo que es que la educación en general está mejorando en estos años, ¿no? en España, ¿no? Yo creo que eso es innegable. Y el acceso a la educación, lógicamente, y el nivel educativo de todos nuestros jóvenes. Bien, es verdad que no acompaña el que se hayan tenido que hacer 8 leyes a lo largo de todos estos años de democracia que tenemos y que esas 8 leyes nunca hayan sido aprobadas por la mayoría cualificada que exige el Parlamento, sino que siempre han sido por mayorías simples, lo cual ha obligado a que en la legislatura siguiente el próximo partido la vuelve a cambiar, ¿no? Eso es un verdadero problema, ¿no? Tener un consenso en la política educativa, ¿no? Y creo que eso es un ejercicio de irresponsabilidad de nuestros políticos en todos los niveles, ¿no? Y que cada uno ha querido hacer siempre la ley no pensando tanto en la educación, sino en el negocio que es la educación. Y me imagino que tendremos oportunidad de hablar de ello también a lo largo de los próximos minutos. Pero tampoco quiero dejar de decir que las leyes que hace el Gobierno y que se han hecho desde el Gobierno tienen una dificultad añadida porque tienen que ser aplicadas después por comunidades autónomas que tienen competencias plenas en materia de educación, pero que ejercen políticas contrarias, lo cual todo esto no contribuye nada a que las cosas funcionen, ¿no? Porque una ley hecha por el Estado, votada en el Parlamento, que tiene que aplicar una comunidad autónoma que tiene una política contraria porque gobierna un partido que totalmente opuesto, pues lógicamente lo hace muy difícil. Y por último, tampoco que me gustaría dejar de pasar no solo a la responsabilidad de los jóvenes, en algunos casos cuando se produce el abandono en edades ya como las que hablaba el compañero Tabas, sino también a la de las familias. Creo que hay una parte muy importante porque la educación no es solo ley. La educación no es solo la que se imparte en las aulas o en los colegios, no. Hay una parte muy importante donde se debe hacer desde la propia familia. Entonces, yo creo que hay toda una generación, en este caso, en las que se produce el abandono de niños que han tenido una sobreprotección en muchísimas cosas que les resta valores como para poder enfrentarse a la responsabilidad del estudio e incluso más adelante, cuando la abandonan, a otras responsabilidades frente a la propia vida. Y creo que ahí la familia juega un papel fundamental e importantísimo que no se está cumpliendo. En algunas ocasiones no solo tenemos que tener una ley de educación para los niños, sino a lo mejor tendríamos que pensar también en una ley, esto es utópico y algo, de educación para algunos padres, ¿no? Porque si no educamos primero a los padres es difícil que los hijos puedan recibir una educación adecuada.
Don Mariano Rodríguez. Pues mira, yo voy a estar de acuerdo con lo que me han dicho todos en parte mis compañeros, pero hay un dato clave que fue cuando se pusieron en marcha los datos que hoy nos estamos estudiando sobre el tema del abandono escolar. En el año 2011 no podemos olvidar que los primeros datos salieron en esa fecha y en la provincia de Ciudad Real, sobre todo aquí en Castilla-La Mancha, teníamos el boom del ladrillo, gente joven que abandonaba los estudios porque había un dinero fácil que era ganar dinero en Madrid y se abandonaron los estudios. Terminó el boom del ladrillo y volvieron a las aulas, pero claro, hay que tener en cuenta que este dato fue tomado durante empezó los registros sobre la tasa del 2011. La tasa de abandono escolar en España alcanzó su cifra más baja en el 2021 desde que existen los registros. Hoy día, desde Castilla-La Mancha, eso significa que el Gobierno regional está poniendo los cantos que hacen falta para que ese abandono escolar, como puede ser, por ejemplo, aquí tengo datos que son difíciles de salir, pero vamos, puedo decir que, por ejemplo, el último cuarto plan de éxito educativo, prevención del abandono escolar temprano ha puesto en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha. En este curso, desde el mes de enero, cuenta con un presupuesto de 14,2 millones de euros para beneficiar a 28.900 alumnos y alumnas de 858 centros educativos de la región y la contratación de 950 nuevos docentes. ¿Esto qué quiere decir? Que Castilla-La Mancha, desde el año 2011, que salieron los datos, hasta hoy día, 2021, el Gobierno regional ha puesto en marcha distintos planes para que ese error que se comete con el abandono escolar sea corregido en el año 2022. Doña Carmen Mínguez, adelante. Sí, gracias. Realmente es cierto, todos los datos que han dicho, el abandono, el fracaso escolar en Castilla-La Mancha es elevado, pero yo lo quiero situar de dónde venimos y por qué hemos avanzado tantísimo en el éxito escolar. En España, hasta finales del siglo XX, no fue posible y no se hizo efectiva la escolarización universal. Es decir, que hasta finales de los 90 no tuvimos a todos los jóvenes en edad escolar obligatoria en el aula. Este es un dato muy importante, porque partimos de un retraso histórico con respecto a otros países de nuestro entorno. En el año 2013, el consejero del entonces gobierno de la señora Cospedal, en una nota de prensa, anunció que el fracaso escolar en Castilla-La Mancha era de un 33,5%. Ahora mismo hemos bajado a la mitad y quiero recordar que desde el 2015 es el presidente Emiliano García Paje el que está al mando del gobierno de Castilla-La Mancha. Y eso ha hecho posible que los planes que ya se han nombrado aquí sean efectivos y que se esté trabajando en esta línea. Yo quiero también resaltar y me gustaría poner sobre la mesa que el fracaso escolar es verdad que produce el abandono escolar temprano, pero sobre todo produce muchísimas dificultades para la incorporación al mundo laboral. Es decir, el no éxito de nuestros jóvenes nos implica a toda la sociedad. Y esto es muy importante porque la sociedad debe tener conciencia de la importancia que hay que darle a la educación de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes. Según diferentes estudios, tiene mucho que ver el fracaso escolar, el entorno socioeconómico en el que se desenvuelven estos jóvenes. Si es vulnerable, tienen muchísimas más posibilidades de tener un fracaso escolar. También hay estudios que dicen que, bueno, en la mayoría de los estudios también se dice que tiene que ver el nivel educativo de los padres. Si el nivel educativo es bajo, evidentemente el fracaso escolar de sus hijos es posible, tiene mayores factores para poderse producir. Bien, una vez dicho esto, ya que hemos conseguido la educación universal, ahora tenemos como reto el reducir el fracaso escolar. En esa línea van las normas que hasta el momento ha dictado o ha legislado el Gobierno de España
y también las normas y todos los recursos puestos sobre la mesa por el gobierno de Emiliano García Paje, el gobierno de Castilla-La Mancha. Quería precisar, porque me parece importante, que la LOLOE, que es una ley orgánica que modifica la LOE, que es del 2006, no dice que se puede pasar con una asignatura suspensa. La norma es que se debe pasar a la EBAU con todas las asignaturas aprobadas, con todas, pero establece una excepción, que tiene que ser una decisión colegiada por todos los profesores que dan clase a ese joven en el centro. Y además la nota media general tiene que ser igual o superior a 5 y los estudiantes tienen que demostrar que se han presentado a los exámenes de todas las asignaturas. No vale decir aquí lo dejo. Por lo tanto, dejar claro que la norma general es que tienen que aprobar todas las materias. También indicar que la LOLOE, la ley que se aprobó hace año y pico, hace 1 año y 4 meses, en diciembre del 2020, tiene como objetivo trabajar para que el fracaso escolar no se produzca, y además coloca al niño, al joven, como centro y como eje central de la educación, cosa que hasta ahora no se había hecho. Es muy importante destacar este aspecto de la ley porque en las leyes anteriores no se había producido este hecho. Además, entiendo que es importante tener presente que al alumno hay que motivarlo. Al alumno no se trata de ponerle zancadillas, procesos selectivos para ver si deja, ¿no? No, se trata de que hay que motivar. Y es verdad que se debe esforzar, pero se debe esforzar también la sociedad. También se deben esforzar el resto de la comunidad educativa, los familiares, la administración, los centros. Todos debemos esforzarnos con ese joven para que no tenga el fracaso escolar que ahora mismo se está dando. Tenemos que darle la oportunidad de poder avanzar en su desarrollo formativo. Por otro lado, también quería comentar que es verdad, se ha aprobado últimamente la Ley de Formación Profesional, de la que he tenido la suerte de ser ponente. Y digo esto porque creo que lo que se viene vertiendo sobre esa ley estoy segura, no es cierto. Es una ley que integra los 3 subsistemas y es una ley que sobre todo facilita la formación que la empresa necesita para los trabajadores. Además, es una ley que sitúa a toda la formación profesional como dual. ¿Qué significa? Que todos los ciclos de formación profesional van a tener una parte de formación en la empresa. Esto ya no es optativo. Todos ellos van a tener formación en la empresa, además de tenerlo en el aula, como no puede ser de otra manera. Es una ley de aprender a aprender, de formar profesionales para profesiones que todavía no sabemos cuáles van a ser, porque el mundo está cambiando. El mundo está cambiando y se van a desarrollar profesiones que ahora mismo no sabemos cuáles son. Carmen, Carmen, discúlpame. Hay un telespectador que dice que te preguntemos si Castilla-La Mancha tiene transferencias plenas en educación. Sí, las tiene. O es responsable, dice él, es responsable en ese caso de toda la situación que estamos tratando de analizar. No te oigo. Sí, que digo que entonces Castilla-La Mancha es responsable de la situación que estamos analizando del fracaso escolar. Eso dice el señor que nos escribe. Castilla-La Mancha no es una isla. Ya he explicado antes que la universalización de la educación se produjo en los 90. Las transferencias fueron en el 2020, a partir del 2000. Pero Castilla-La Mancha no es una isla en España. La formación que tienen los padres no es culpa del gobierno de Castilla-La Mancha. La situación socioeconómica se intenta solucionar, pero no es culpa del gobierno de Castilla-La Mancha. Vuelvo a decir, el gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto sobre la mesa, como antes ha dicho, este curso 14,5 millones, 950 profesores más para atajar el fracaso escolar, con cuatro programas, que son, que estos los tengo que leer porque igual se me olvidan, que son
prepárate para atajar el fracaso escolar de primero a sexto de primaria, ilusiónate para combatir el fracaso escolar de primero a cuarto de la ESO y titula para los alumnos que están en cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato. Y además ha puesto en marcha también el Reincorpórate, que es para alumnos de 16 a 30 años, perdón, para jóvenes de 16 a 30 años que hayan abandonado sus estudios y se quieran reincorporar otra vez al sistema educativo. ¿Qué nos dice? Vamos, que te quiere comentar Manuel Tabas. El trabajo y el empleo está muy relacionado con el abandono escolar temprano o prematuro, como lo quieras llamar. Fíjate lo curioso, contra menos trabajo poco cualificado está a disposición de los jóvenes, menos incentivos tienen estos jóvenes para abandonar los estudios, para abandonar un sistema educativo. Porque un nivel educativo alto está relacionado con niveles bajos de desempleo. En cambio, un nivel educativo bajo está relacionado con niveles altos de desempleo. Fíjate lo curioso. Y abordando lo que nos dice la compañera, efectivamente, es curioso lo que dicen las estadísticas. Es decir, que los jóvenes que abandonan los estudios tempranos o consiguen una cualificación baja provienen de familias con padres de baja o escasa formación. Estoy de acuerdo con ella completamente. No solamente es problema de la comunidad autónoma que tenga transferidas las competencias de educación, también influyen los padres. Pero fíjate, el nivel educativo de esos padres es el más determinante, pero dentro de esto, el más determinante es el factor de la madre, porque la madre es la que certifica la transmisión intergeneracional. Es decir, el nivel de estudios de la madre todavía es más determinante en el fracaso que tenga el hijo, según estos estudios que pongo encima de la mesa. Medidas muchas, ya hemos dicho, este gobierno está haciendo muchas medidas, entre ellas, ¿cuál se puede hacer? Además de más becas y más plazas de formación profesional, además de las tutorías y de esos alumnos rezagados que por la tarde se les aplique una hora más de estudio y demás, está la flexibilización del sistema educativo, es decir, dejar que se pase de curso a las personas que tengan más alta cualificación y, sobre todo, aumentar el nivel de formación de los padres, que es principal. Y ahondando lo que ha dicho mi compañero Julián 1 en este caso, y escolástico, es cierto, los distintos sistemas educativos que llevamos en lo que tenemos de democracia, que cada gobierno impone su sistema educativo. Hoy tenemos la ley CELA y lo que no podemos hacer es cambiar lo que es la historia. Ha llegado otro WhatsApp donde dice que cada cambio de gobierno supone un cambio de la ley educativa y eso no es factible. Pero es que fíjate, en historia, por ejemplo, ahora solamente se va a estudiar a partir de 1812. Abandonamos lo que es la prehistoria, la romanización de España, que es importantísimo, lo que es la reconquista, lo que es el andaluz, lo que supuso España y demás. No, solo a partir de 1812, que es cuando se forma el Estado. Pero si es que antes se formó también el Estado. Cervantes era más español que tú y que yo. Y lo que no podemos hacer es que, por eso después, el problema que tiene es hacer una ley nacional, trasladarla de distintas autonomías, como bien ha dicho Escolástico, y da lo mismo que esté formada por el PP que por el PSOE. Te adelantas a otro WhatsApp que dice, el problema lo tenemos con Cataluña y el País Vasco. Ese es otro problema igual, lo que no puedes formar reinos a tu antojo. Es decir, estuvo el reino de Aragón y punto, lo que no puede hacer es que el reino de Cataluña se formó en el año cuando ellos quieran, o que Santa Teresa de Jesús era una monja de Pedralbes. No cambiemos la Julián historia, Gómez. entre otras cosas. Mejor empezar las clases de historia a partir del siglo XIX, porque así no entramos... Y cronológicamente, lo que no puedes dar saltos. No, pero lo que me refiero es que para ellos es mejor empezar el curso de historia a partir del siglo XIX, porque así evitan problemas con el País Vasco, con Cataluña. Es el problema de una ley nacional. ¿Y qué estudiantes vamos a sacar? Pues los estudiantes cada vez peores, evidentemente, porque por lo menos en cuanto a conocimientos históricos, ahí es importante tener en cuenta eso, que se va reduciendo el ámbito del estudio, cada vez se estudian menos cosas, la filosofía también la han quitado de en medio, están quitando asignaturas que pueden ser interesantes para el futuro de nuestros estudiantes. Vamos primero por partes. Mariano, Escolástico, nos desviamos del tema. Estamos hablando del fracaso escolar. Estamos desviando del tema de por qué el fracaso escolar. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que la gente quiere saber? ¿Entiendes?
porque no ha tenido tiempo al no haber un consenso. Pero previo. bueno, vamos a ver, si yo no me aparto de que puede ser que pueda afectar las leyes que se han tirado 7, 8, 10 leyes. No, si yo digo el fracaso escolar viene de otros problemas, no que haya cambiado la ley, que también estoy de acuerdo que puede haber cambiado la ley, pero que son problemas que afectan a las familias. Internamente a la familia. ¿Por qué llega ese fracaso escolar y abandona ese fracaso escolar? Y lo estamos viendo ahora recientemente, cómo hay zonas en España que le está quitando un transporte como es el tren, que están quitándole el tren a una zona y resulta que ahora esos niños de esos institutos, a ver cómo se buscan la vida para poder asistir a esos institutos y a esas escuelas. Eso también hay que contar por qué llega el fracaso escolar. ¿Esos niños dónde van ahora? ¿Los lleva el padre en el coche al instituto, quitándole el transporte? También hay que tener, también en cuenta. Yo iba a la escuela porque iba andando por la tienda de mi casa. Y claro, y esos problemas hay que tenerlos en cuenta muchas veces, aunque en los gobiernos, en este caso el gobierno regional, como ha dicho mi compañera, que en este paso te saludo, Carmen, te saludo desde aquí, que el gobierno regional ha puesto en marcha 4 o 5 planes donde se ha gastado millones de euros para que ese fracaso sea corregido, pero claro, las circunstancias de la vida de muchas familias y muchas ciudades pasa por eso, de tener que el gobierno ponga los medios, pero los medios no medios materiales de decir que no, sino los medios del transporte, buenos transportes para que esa gente tenga las facilidades que hoy día se le está quitando. Y es hoy día la España vacía, por eso decimos que la España vacía, claro, y más que se va a quedar. Escolástico González. Bueno, yo aprovecho también para primero felicitar a Carmen por su exposición y por su trabajo en el Senado, y saludarla de paso, ¿no? Que hacía mucho tiempo que no hablaba con ella. Quería contestar a Julián en lo que decía, bueno, y han quitado la filosofía. Bueno, a ver, yo creo que todos tenemos en la mente las últimas palabras que le daba el presidente del gobierno al líder de la ultraderecha en el Parlamento. Mira, la filosofía no se ha quitado, ni mucho menos, ¿no? Quédate tranquilo que las filosofías se van a seguir impartiendo en los institutos, ¿no? Es decir, sin más, se ha quitado en una parte, nada, se va a seguir impartiendo, eso no es un problema. Pero la historia tampoco se ha quitado, la historia, es decir, en los colegios se va a seguir impartiendo la romanización, la parte árabe, la historia se va a seguir dando en cada uno de los colegios, ¿eh? Luego, algunas veces cuando hablamos de esta cosa y nos quedamos en los detalles, como hemos quitado la filosofía o hemos quitado la historia que solo empieza a partir de la Constitución de 1812, pues un poco queda de fondo el que el gobierno es responsable de lo que está sucediendo, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos, porque además son las comunidades autónomas las que tienen que hacer luego los currículos. Lo que sí yo quiero hacer hincapié es que la ley que está ahí y que es una ley que tiene que intentar lógicamente dar respuesta al problema general de la educación, lo que sí necesita, que es algo que no se ha tocado todavía, es inversión. Es decir, ya apuntaba el compañero, algo necesario para que cada uno de esos pueblos, tanto de la España vaciada como de otros puntos, es que necesita que la ley vaya acompañada de la inversión necesaria, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas. Porque aquí todavía estamos en el 4,3% del PIB destinado a educación. La ley prevé, la actual, que vamos a llegar al 5% en el 2025, pero hay que recordar que países europeos, es decir, que los tenemos como modelo, destinan el 7,5% del PIB a educación. Yo creo que nos queda un recorrido todavía importante presupuestario en España para poder asumir y abordar todos los problemas que lleva aparejado el fracaso escolar. Y esos problemas que lleva aparejado el fracaso escolar, cuando hablamos de los padres, es educadores también, son charlas, es que hay muchas cosas que está detrás de la clase diaria que se da en el instituto o en el colegio, que la educación tiene que acompañar y que Carmen, posiblemente como especialista, nos podrá explicar. Y si no dotamos presupuestariamente la ley de educación en todos los niveles, seguiremos teniendo fracaso. Es verdad que habrá una parte que siga estando ahí todavía porque los padres son responsables de ello, pero tenemos que salvar también esa distancia que existe con esos padres
con soluciones dos cositas. por parte de la comunidad educativa. Una que dice la revista 20 Minutos, clamor de los historiadores contra el estudio en bachillerato de la historia de España desde 1812. No llega ni para formar guías turísticos, dice. Y también otra persona nos dice, pues pienso que la historia hay que estudiarla tal y conforme es y ha sido, no al antojo del partido para quedar bien con sus coaliciones. ¿O es que ahora vamos a estudiar que Colón salió de Girona y no de Palos en Huelva? Julián Gómez contesta, sí. Es que la historia, quizás por puntualidad, no es que se deje de estudiar esa parte de la historia, sino que en un momento determinado del recorrido educativo no se va a estudiar la historia nada más que en ese aspecto, pero no quiere decir que a lo largo del periodo educativo que tiene el joven desde que entra al colegio hasta que sale no vaya a estudiar el resto de la historia, ¿no? Sino en un momento determinado dentro de la ESO. Hay otros momentos que se estudiará también la historia, tanto antes como después. Julián, el periodo educativo no está optimizado en la medida en que debería de estarlo. Y yo creo que hay medidas que se están tomando últimamente que lo que van a hacer es empeorarlo. Como algo anecdótico. Ayer vi en internet un chaval que salía a la calle, un entrevistador que salía a preguntarle a chicas que salían de un instituto, a preguntarles por la tabla de multiplicar. No preguntarle, dime la tabla del 8, no, le decía 8 por 3. Y no sabían responder. 5 por 7 y no sabían responder. La capital de Noruega y no sabían responder. Bueno, sí, supieron la capital de Francia, dijeron París. Por eso de que París, de vacaciones. Claro, por alguna cosa de esas. Pero yo ayer me quedé, digo, pero bueno, ¿cómo es posible que unas chicas con 13, 14 años no sepan cuántos son 5 por 3 u 8 por 4? Y lo estaban preguntando en la calle. Y no, claro, sin calculadora, que ese es otro de los problemas, o sin ordenador, o sin el Excel. Entonces, de acuerdo que se están haciendo esfuerzos importantes y que, bueno, es importante, por ejemplo, reforzar las primarias, los estudios primarios, sobre todo, vamos, las primeras épocas, sobre todo en primaria, que también se tiene que aumentar las becas en enseñanza, más formación profesional, bajar los ratios en los colegios. En todas esas cosas se está actuando. Pero, por otra parte, no se acaba de acertar con una ley de enseñanza que perdure en el tiempo y que dé los resultados óptimos, al margen de la España vaciada a la que hacía alusión Mariano y de la que tenemos claros ejemplos en nuestro entorno con la problemática de los alumnos de Mestanza, Hinojosas y Cabezarrubios, que llegó un momento en que no tuvieron forma de viajar a Puerto Llano para ir a los centros escolares. Pues es primordial, porque es la base, que tengamos una ley que perdure en el tiempo. Pollito Rojo. Julián. Pero lo básico para que eso se produzca, para que la ley perdure en el tiempo y no llegue el partido de la oposición a gobernar a los 4 años y la cambie, pues tiene que haber un consenso y de esa forma la ley se mantendrá y podrá seguir manteniéndose con las reformas que sean pertinentes en los años siguientes. Algunas veces... Termina Pollito y contesta. Has dicho el tema de las autonomías y tal. Yo tengo que decir que, bueno, que España o el Estado, como queramos llamarlo, el Estado español, pues es una de las naciones más viejas de Europa. Entonces carece de los mismos defectos que esas otras naciones de Europa, que Francia y más en este caso Italia. Nosotros estamos compuestos, eso así, es una cosa que tenemos que asimilar y que es así como tenemos que funcionar. Nosotros estamos compuestos por 4 pueblos y 4 lenguas. Nosotros estamos compuestos por los castellanos, estamos compuestos por los gallegos. No te desvíes del tema. Y entonces es así. Entonces, que cada autonomía intente dar lo suyo, pues me parece lógico. Lo que no se puede haber es un desmadre de que haya una desconexión total entre lo que es lo que somos nosotros como nación o como Estado desde hace como mínimo desde que España es Estado. Escolástico, Tabas y Carmen y nos vamos. Venga. Sí, no, muy breve solo. Algunas veces los cambios de la ley no son tanto los que se producen, o cuando se produce un cambio en el Parlamento no es tanto pensando en el currículo escolar y demás, sino en que la ley
cada partido ha ido intentando darle matices de confesionalidad o a confesionalidad, ha ido intentando darle la ideología, más que los contenidos, ¿no? Claro. Entonces los cambios cuando llegan al Parlamento se van produciendo de un gobierno a otro para intentar cada uno darle su matiz. Lo lamentable, lo que tenemos que lamentar todos es que no haya un consenso en un Estado aconfesional como en el que estamos, no haya un consenso para tener una ley de educación. Pero tampoco se nos tiene que olvidar que no existe el consenso porque el peso específico que tiene la religión católica dentro de la educación es muy alto. El lobby de la propia Iglesia dentro de la educación también es muy alto, ¿no? Entonces, ilícito, es decir, que no lo voy a quitar, ni mucho menos. Lo único que pido es que tiene que haber un consenso de Estado para tener una ley de educación que evite precisamente todos esos matices ideológicos y no sea necesario cambiarla cada 4 o 5 años. Un minuto, en el Parlamento. Tabas. Estamos hablando de Castilla-La Mancha y efectivamente Castilla-La Mancha todos hemos estado de acuerdo que las políticas educativas que están haciendo están dando resultados. Y por eso las alabamos. Es decir, Castilla-La Mancha está haciendo una política de inclusión educativa, no solo a las personas con riesgo de exclusión social, sino a personas con discapacidades. Se han puesto más de 170 millones encima de la mesa. Este último año, para la receta que está dando Castilla-La Mancha, y leo textualmente, son más de 14.950.000 docentes, desde el que se van a beneficiar casi 29.000 alumnos. Esto lo que pretende reducir la tasa tanto del fracaso escolar como el abandono temprano y prematuro. Indudablemente estamos haciendo cosas, pero que no olvidemos que desgraciadamente con todo lo que se está haciendo seguimos en la cola y eso Julián es lo Gómez. que hay que evitar. Yo le quería responder a Pollito eso, contando otra cosa anecdótica, pero que también indica un poco cómo está la situación en nuestro país, porque corroboro lo que decía Manolo Tabas ahora mismo. En Castilla-La Mancha se están haciendo las cosas bien porque llevamos una bajada encadenada de 6 años en el fracaso escolar. Pero yo subí a un autobús turístico en Barcelona y me quedé asombrado cuando me contaron en la historia de Cataluña, hablándome de la reina de Cataluña. En el autobús turístico. Estuve en Aragón, en Zaragoza. Estuvimos viendo la Diputación y un palacio y un señor que nos lo enseñó, mosqueadísimo por cómo estaban transformando la historia del Reino de Aragón para acomodarlo a lo que ellos llaman Reino de Cataluña. Y lo peor de todo eso, ya sabemos cómo está la educación en Cataluña, pero lo peor de todo eso es que también están tergiversando la historia y que en algunos momentos eso puede influir también en la promulgación de una ley educativa desde Madrid que afecta a todo el territorio nacional, teniendo en cuenta también un poco que tenemos aquí a Cataluña, al País Vasco, que la historia para ellos no es la misma, cuando debe de ser la misma, lógicamente. Vamos con Carmen Mínguez a terminar con este tema del fracaso escolar, pero antes, Carmen, quiero leerte un WhatsApp último que acaba de llegar y que dice que gracias al gobierno del señor García Page el fracaso escolar es bastante menor del que había. Adelante, Carmen. Sí, efectivamente, bastante menor. Bien, puntualizar varias cosas. El transporte escolar para las enseñanzas obligatorias está garantizado en toda Castilla-La Mancha. No hay un autobús que venga o no venga. Si para el alumnado que cursa estudios obligatorios, el transporte escolar está garantizado. La filosofía se da segundo de bachillerato. Se da en la ESO, hay que dar obligatoriamente valores cívicos y éticos. Y Castilla-La Mancha en cuarto de la ESO va a poner como optativa filosofía. Y la historia, ya lo ha explicado Escolástico muy bien, muchas gracias. La historia es que se da en los 10 años, en los 12 años. Por lo tanto, en un curso determinado se va a dar esa parte, porque puede ser que no llegásemos nunca ahí. Entonces, se va a asegurar que se asegura dentro del currículo que se da. Por otro lado, hay que diferenciar entre lo que es la ley, los LOE, la Ley de Integración y Ordenación de la Formación Profesional, y los decretos curriculares que la desarrollan, que es de lo que estamos hablando cuando hablamos de filosofía, de historia, que son de los contenidos. Bien, yo quería volver al tema del fracaso escolar. El fracaso escolar es un fracaso de la sociedad y colectivo. Es verdad que el esfuerzo es individual por parte del alumno, por parte de las familias, por parte de los centros, pero en conjunto tiene que ser, es un fracaso de todos nosotros y hay que atajarlo porque los últimos estudios nos dicen que ahora mismo en el año 2021 teníamos
un nivel de cualificación de la población activa de un 35%. Pero en 2025 tiene que ser un 16%. No va a haber trabajo para el 35%. Y necesitamos que la población activa tenga un nivel de cualificación medio en 2025, pasado mañana, del 50%, cuando ahora mismo lo tenemos en un 25%. ¿Eso qué significa? Formación, formación y formación. Formación y cualificación. Formación de aprender a aprender. Y para eso también está la ley de formación profesional. Los objetivos de estas leyes son evitar el fracaso escolar y mejorar la formación y la educación de toda la sociedad. Y nada más, un saludo para todos y Escolástico, un placer volver a estar contigo, ¿vale? Pues es un placer haber tenido a doña Carmen Mínguez, senadora del PSOE y que además de profesión docente en esta tertulia sobre el fracaso escolar. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión, Carmen. Muchísimas gracias y hasta luego. Y a ustedes, señoras y señores, les vamos a decir que no se vayan, que vamos a probar un poquito de queso manchego, pero se llama Rabel, que no significa que sea nuevo, puesto que también lo hace la empresa Rocinante, pero vamos a probar el queso Rabel, que está muy rico, y posteriormente seguimos con otro tema. Hasta luego y muchas gracias. Yo tengo un canal de televisión como este y más, aquí, que es mi casa, que hablo perfectamente, que a mí no me marca nadie, que no hay escaleta, que tú haces la pregunta en cualquier tertulia y eres libre para que nos podamos expresar cada uno. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues aquí estamos de vuelta, señoras y señores. Les recuerdo que estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Antes de plantear el siguiente tema a los tertulianos, y voy a empezar por Mariano Rodríguez, quiero leer un último WhatsApp que es un poquito más extenso sobre el tema del fracaso escolar que me acaban de mandar y que me dicen: buen tema habéis elegido hoy, os envío mi enhorabuena por debatirlo. Por haceros mi comentario, la educación nunca debería de haberse descentralizado. Estamos adoctrinando a los alumnos y enseñando en comunidades que ya conocemos. Todo aquello que es una nueva historia, en definitiva una mentira, y el gobierno central es el responsable de velar por ella a nivel nacional. Menos pactos para seguir gobernando y más gobernar para que se cumplan las leyes. Dicho esto, del último WhatsApp que llegó en el último momento y que no tuve ocasión de poder leer. Tenemos la banca que nos merecemos. Cuando hablo de la banca, hablo evidentemente de los bancos, señoras y señores. Entre el Banco de Santander, el BBVA, CaixaBank y el Sabadell han cerrado más de 1.700 oficinas y han suprimido más de 7.000 empleos en el año 2021. Pregunto: ¿tenemos una banca obsesionada con la cuenta de resultados sin ningún miramiento social? Yo creo que sí. La prueba de ello es esa línea ICO que han concedido en estos tiempos de pandemia a las empresas y que la dieron porque el gobierno las avaló con un 80%. Si no, evidentemente no habría habido líneas para ninguna empresa. ¿Es una banca que solo presta dinero al que lo tiene o presentas un aval muy superior al préstamo que está solicitando? Sin duda alguna, aquello que dice el pueblo en la calle es verdad, ¿no? Si tienes dinero te lo dan y si no tienes dinero, pues no te lo dan. Don Mariano Rodríguez. Bueno, pues contestando a la primera pregunta que nos has hecho, que según los últimos informes podemos afirmar que la banca española no solo le importan los resultados económicos. En el año 2021 la banca ganó 20.000 millones de euros, un 45% más que antes del COVID, después de suprimir más de 7.000 empleos y el cierre de 1.700 oficinas. La industria bancaria se encuentra en medio de su salto a la llamada banca de futuro. La tecnología es la piedra angular de este cambio, afectando cómo opera la propia banca entre bambalinas y a cómo se relaciona con sus clientes. La pandemia del coronavirus ha acelerado este proceso de transformación digital.
El 50% de los productos bancarios vendidos hace 2 años en España lo fueron a través de Internet. Los grandes bancos, mientras tanto, ven aumentar cada vez más los usuarios de sus bancas digitales. A primera vista, estos entornos digitales, todo es más sencillo y rápido, y es lo que le importa a los bancos porque es más barato. Este último punto es especialmente relevante. La banca lleva inmersa en un proceso de reducción de gastos desde el estallido de la recesión del año 2008. Desde ese mismo año, el número de oficinas bancarias en España ha caído un 50%. Escolástico. Bueno, yo he sido siempre muy beligerante con la banca y con el sistema y con la manera de proceder que tiene en este momento, sobre todo con determinadas personas, ¿no? Que no tienen acceso a las nuevas tecnologías fundamentalmente, ¿no? Este es uno de los peores puntos que pueda tener la banca. Yo no me niego a que la banca tenga beneficios, es decir, pues, de alguna manera los beneficios de la banca, que son tiene empresas... que tenerlos, claro. Tiene que tenerlos, son empresas que se dirigen por accionistas, sus beneficios es como si estuvieran democratizados, ¿no? Al final el dividendo de las acciones va a parar a muchísima gente también, ¿no? Lo que no comprendo es cómo no hay procesos que sean mucho más lentos, por decirlo de alguna manera. ¿Hay necesidad de que la banca aborde en este momento una reconversión como la que ha llevado a cabo de cierre de oficinas y de despido de personal, estando en una situación como la pandemia, para traducirlo expresamente a beneficio? ¿O puede recortar una parte del beneficio y esperar a que se vayan produciendo en el tiempo bajas vegetativas? Porque de alguna manera, lo mismo que no me niego a que pueda tener un beneficio la banca y se lleve esos miles de millones que reparte entre los accionistas, sí me niego a que parte del personal que es reconvertido y que se queda sin trabajo tenga que depender de los fondos públicos en un momento determinado, porque de alguna manera o de otra pasan a un sistema público, o bien de pensiones antes de tiempo, o bien de ayudas o de cualquier otra cosa. Es verdad que sobre la teoría, toda persona con 52 años que es despedida le han hecho un plan para que pueda cobrar y tener un sueldo hasta que llegue su momento de acceso a la jubilación, al paro. Pero eso es solo sobre la teoría, ¿no? Sobre el papel. La realidad es que produce una cantidad de gente desempleada que termina necesitando fondos también del propio sistema que no paga la banca. Luego, en un momento determinado, habría que pensar claramente en que, con cargo a los beneficios que tiene la banca, que son muchos, hay que tener un sistema que compense lo que está haciendo el sistema público para poder ayudar a las personas en cada uno de los municipios que son analfabetas digitales o que no tienen acceso a la nueva tecnología, y que lo estamos pagando nosotros con nuestros impuestos. Sin ir más lejos, en esta provincia y en esta diputación, con más de 500 agentes digitales que hay y más de 150 puntos, estamos pagando con cargo a los impuestos de los ciudadanos los servicios que no da la banca en la mayoría de los pueblos de la provincia, donde ellos la han abandonado y se han ido. Y eso lo estamos pagando con nuestros impuestos. Y ellos se llevan los beneficios cada año limpio y lo reparten entre sus accionistas. No solo lo de los empleados, sino también dando servicios que ellos tenían que dar, que como no los da los municipios o las diputaciones en este caso, están haciéndolo. En fin, creo que la banca no tiene corazón, como no lo ha tenido nunca. Y me sale en alguna expresión más del pasado, diciendo, pero no quiero utilizarla por no parecer ni mucho menos xenófobo, pero no tiene corazón ninguno la banca, y hay que humanizarlo un poquito más, ¿no? Porque incluso en un momento determinado hubo una banca que nos presentó la campaña pública que hacía como humanismo digital. En el sentido de querer vender las bondades que tenía la digitalización desde el punto de vista humanístico. Bueno, mayor mentira imposible. Incluso el marketing lo utilizan, pero también su poder, lógicamente, mediático, gracias al manejo de fondos que tiene, pues es muy difícil el competir con ella. Antes de dar paso a Pollito Rojo, hay un WhatsApp que dice: hay que fomentar el pago en efectivo porque así no nos harán un corralito como en Argentina. Pago con tarjeta solo en ocasiones y con efectivo habrá más puestos de trabajo en bancos y no tanta máquina.
Ay, pues sí, ¿tenemos la más que merecemos? Pues evidentemente que no. Tenemos la que tenemos. La banca pues juega con nuestro dinero, vive de nuestro dinero y para atendernos nos cobra nuestro dinero. Ahora, el tema de las personas mayores, pues hombre, desde que este señor Juan Carlos San Juan hizo la campaña, pues sí, parece ser que hay un poquito de mejor atención hacia los mayores. Ahora bien, tanto los ERTE con la garantía del 80%, tanto la cantidad de banqueros que han despedido, trabajadores banqueros que han despedido, estas personas que tienen tantísimo poder económico y que se permiten a través de sus políticos afines el decir que es absolutamente necesario bajar los impuestos ya mismo. Y yo digo, ¿bajar los impuestos para qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo vamos a pagar a los que ellos están despidiendo, a esos miles de trabajadores que han despedido con esos impuestos que tiene que tener el Estado? Si el Estado no recauda, ¿cómo va a pagar a los trabajadores que ellos despiden? Entonces, es evidente que la banca solo piensa en su cuenta de resultados y la única felicidad que ellos tienen, pues es los llantos nuestros, y ellos realmente son felices cuando se juntan en la cuenta de accionistas y reparten sus grandiosos dividendos. Antes sí. Entonces, pues una banca más humana, una banca más servicio del pueblo, de los ciudadanos, una banca más que colabore con el gobierno para los ERTE, para los ERES, para el ICO, y una banca menos mucho pirata pide usted, señor Pollito Rojo. Y menos devoradora. Antes de dar paso a Julián Gómez, otro WhatsApp que dice: ¿alguien podría explicarme por qué los bancos no pagan el rescate del que fueron los beneficiarios? Bueno, yo voy a decir algo respondiendo a Pollito. La pregunta del millón. No voy a preguntar, voy a decir. En habiendo por medio dinero, ni amigo ni compañero. Y los bancos son el dinero. Los bancos son el dinero. Pero cuidado, que estamos siendo muy generosos con los datos, porque los datos que yo tengo son distintos. Al cierre del 2021 se habían cerrado 3.288 sucursales. Casi el doble de las que yo he dicho. En un año, el 14,7%. La banca española cerró 1 de cada 5 oficinas con la pandemia y redujo su red a mínimos de 1976. Y para ser más concretos, el Banco de Santander cerró 992 oficinas en España. CaixaBank clausuró 943. El BBVA cerró 587. Sabadell bajó la persiana a 326 sucursales. Unicaja fueron 156. Ibercaja 117. Y Abanca 18. Se salva Bankinter, que no hizo ningún ajuste. Y yo digo aquí una cosa. Está claro que tienen que ir con los tiempos, tienen que ir a adaptarse a la tecnología digital, pero yo creo que en su ánimo de ganar más dinero y de engrosar la cuenta de resultados, se han corrido de ligero. Lo que han hecho les ha obligado a rectificar, gracias a la acción del señor Carlos San Juan, del médico jubilado. Pues el Consejo de Ministros ha aprobado este mes un anteproyecto que creará la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que se encargará de resolver las reclamaciones tras la campaña de Soy Mayor, no idiota. Pero de todas formas, esto no nos quita de que se han despedido a 7.000 personas. Esas 7.000 personas habrán salido con todos los parabienes, pero son 7.000 puestos de trabajo que se pierden, y eso no quita la imagen que está dando la banca, que cada día se agiganta en cuanto a su avaricia y a su codicia. Y que, bueno, ya para finalizar diré otra cosa popular, populismo puro y duro, y es que además el sistema de consumo nos obliga a tener nuestros dineros en el banco. Claro. Podíamos tenerlo debajo de una almohada, ¿no? Pero no es posible ya. Pero yo creo que hace 200 años, cuando la gente tenía su dinero debajo de la cama, dormía mejor, ¿eh? Y ya está. Manuel Tabas. Ahondando lo que dice mi amigo Julián, efectivamente, 3.000 y pico oficinas menos cerradas, más de 12.000 personas desempleadas de la banca.
con un beneficio en 2021 de 2.000 millones de euros de la banca. Ese es el problema. Contestando a nuestro televidente, a nuestro oyente, le diré, es que la banca siempre gana, si no es un pito o una pelota. Les da lo mismo. La banca juega con nuestro dinero, lo invierte, asume riesgo, y si obtiene beneficios, se privatiza. Y si obtiene pérdida, no hay problema, se socializa y que papá Estado venga al rescate total. Después no le vamos a devolver el dinero. Sabido es, en el inicio de la pregunta, que ha dicho que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Al menos eso dijo Churchill, entre otros. Pero yo me niego a creer que tengamos la banca que nos merecemos. No nos merecemos. Emulando la película de los hermanos Coen, la banca española no es país para viejos, o si quieres, personas mayores. Porque las personas mayores o los viejos nos hemos convertido en clientes de tercera. Cada vez menos oficinas, con unos cajeros físicos malhumorados, porque mañana van a tener el despido, con unos cajeros automáticos que funcionan mal, o si funcionan no te enteras de lo que te están diciendo, con una esta presencial que llamas por teléfono para que te den una cita y nadie te coge el teléfono. Todo eso lo venimos arrastrando, y lo venimos arrastrando porque, como bien ha dicho Julián, no nos queda otra, porque hoy todo lo haces a través del banco, todos los recibos los pagas a través del banco. Hoy ya no puedes ir a pagar el IBI, a pagar el recibo de la luz, a pagar el recibo del agua a una oficina física. Si no, yo sacaba mi dinero del banco. Tiene que ser a través del banco, y nos tienen cogidos por los cogollones. Ese es el problema. Dice otro WhatsApp, le doy paso a Mariano Rodríguez: si CaixaBank cierra sucursales y despide trabajadores, ¿quién te va a vender las maravillosas preferenciales? Sí, pero claro, es lo que estamos hablando, pero que en líneas generales que nada, que la banca jamás la va a tener de parte nuestra. La banca va a ganar, como ha dicho mi compañero escolástico, va a lo que va, o sea, que no nos olvidemos. La banca no olvida la mala gestión que hizo cuando el tema de la vivienda. Ten en cuenta que el rescate de la banca a España nos costó 64.000 millones de euros que están sin devolver. Y que hoy, a día de hoy... ¿Habéis esperado a pensar qué se harían si recuperara el Estado español los 64.000 millones? Mucho dinero. ¿Qué se podría hacer? Mucho dinero, porque ten en cuenta que hoy, a día de hoy, encima de eso, encima de la banca, que la rescatamos con 64.000 millones de euros, no nos podemos olvidar, a día de hoy, 2021, 2022, la banca tiene activos financieros de deuda de casi 65.000 millones, y encima esa deuda se la van descontando de los impuestos que tienen que pagar. O sea, que fíjate si lleva ventaja la banca. O sea, esos impuestos que tiene, ese déficit que tiene la banca, de no cobrado, de moroso, suman 65.000 millones de todos los bancos. Y ese déficit que tiene la banca se lo descuentan de cuando tienen que pagar los impuestos. Por eso la banca encima cada vez paga menos. Porque claro, las deudas se las tienen que quitar. La desaparición de muchas entidades y la fusión de otras hace imposible la recuperación ya del dinero que se les prestó en la crisis económica del 2008, ¿no? Yo creo que eso es algo que debemos de olvidarnos. Debemos de olvidarnos en la recuperación, pero no olvidarnos en nuestra memoria, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que tenemos que pensar también en que el beneficio que tiene la banca ha de gravarse de alguna manera, para que luego al final todo esto es muy polémico, porque como es el beneficio del accionista, que es el que recibe el dinero y demás, pero si no antes, después de impuestos, de alguna manera la banca tiene que retornar parte, vía impuestos, parte del dinero que se le prestó y que era de todos los españoles. Pollito Rojo. Julián, mira, si es así. Yo he solicitado hace muy poquito tiempo un pequeño préstamo, solamente 800 euros, para el tema del Pollito Rojo. Solamente 800 euros. Bueno, pues los 800 euros... Bueno, El Pollito Rojo es un libro que va a salir próximamente y que cuenta la vida de Manuel Alarcos. Teniendo yo domiciliada la nómina en el banco y teniendo domiciliada la nómina también colombina, que saben que es un dinero seguro. Colombina es su pareja. Y Colombina, yo para ir traduciendo. Pues entonces me dan 800 euros a pagar en un año y tengo que devolverles 1.000. O sea, un 20%.
Sí, claro. No, y yo creo que estás de suerte porque te podrían haber pedido Han ganado más. 200 euros conmigo. Manuel Tabas. Vamos a ver, hablabas de que la banca no tiene corazón. Es una canción de Café Quijano que decía, si quieres te cuento los cuentos que tú me contabas. Este es el cuento de la banca, indudablemente. La banca, hemos hablado de la España vaciada, Mariano ha hablado de la España vaciada, pero ahora podemos hablar de la banca vaciada. Pero es que el problema es que con la banca vaciada, la banca hace más caja con menos cajeros, tanto físicos como virtuales. Está haciendo más dinero que nunca. ¿Y en detrimento de quién va? De nosotros. Es triste ver a una persona, a un matrimonio mayor de 90 años con su garrotita y agarrado de la mujer del brazo, esperando más de media hora a que se les atienda en la calle con su papelito, con su PIN y demás para hacer una transferencia a su hijo o a su nieto. Y entra en el banco y ¿qué se encuentra? Con un cajero que le dice, vaya usted al cajero de fuera a sacar el dinero. La pobre pareja tambaleándose va al cajero de fuera, abre el menú y se ve ahí idiomas extraños y caracteres raros y no es capaz de hacer la transferencia. Y al final se va a su casa agarraditos uno del brazo del otro y no hacen la transferencia. Esta es la realidad. Y somos 9 millones de pensionistas que tenemos nuestro dinero en los bancos, con los que están jugando los bancos. Si esos pensionistas nos uniésemos, hacemos saltar la banca. Antes de que hable Julián, sí, un segundito. Es que hay una contestación a Escolástico de un televidente que dice, ¿cómo es eso que has dicho de que nos olvidemos del dinero que les dimos? Los pasivos no desaparecen aunque se produzcan fusiones o absorciones de ese dinero que recibió la banca. Pero va a ser muy difícil la recuperación. ¿Dónde están en los países? ¿Y cómo está previsto un plan de devolución de ese dinero? Es decir, yo creo, no entiendo financieramente cómo pueda hacerlo, te reconozco mi ignorancia en ese sentido, pero ¿dónde está el plan de devolución? Porque si fuera así que están en los pasivos de los bancos y tienen una deuda con el Estado tenía que hacer con ellos un plan de saneamiento o un plan de devolución con cargo a los beneficios que tienen cada año. Han desaparecido ni un solo dinero. plan, han debido de desaparecer por algún sitio, no existe absolutamente nada. Virtual. Pero me gustaría decir, perdona, a raíz de esto también y antes de que intervenga Julián, que estamos hablando de la banca privada, que es grave lo que está haciendo la banca privada con las personas, pero en lo que nos planteaba Julián, el moderador al inicio, cuidado con la banca de empresas, que no sé qué es más grave también, si lo que está haciendo a los privados o lo que está haciendo con las empresas, porque que tengas miles de millones por parte del gobierno para poder otorgar créditos a los propios empresarios y a los autónomos, y que lo que solicita la banca para ese empresario autónomo, teniendo el 80% de aval del propio gobierno, sea tanto que termina sin conceder el crédito, no sé qué es más grave, porque eso ya está afectando a nuestra economía, a los puestos de trabajo, está afectando absolutamente a todo, Bueno, voy a ser muy breve para pasar al tema que estabas planteando, que me parece apasionante y muy interesante. Pero quiero decir una cosa. Si el Estado no hubiese dado los 64.000 millones a la banca y la banca hubiese quebrado o hubiese tenido problemas, ¿quién había pagado el pato? Nosotros, porque yo creo que es un sistema internacional en el que estamos metidos. Es un sistema internacional del que no nos podemos escapar. El problema es que si no se llega a dar ese dinero, al final nos hubiese costado a nosotros. Todavía nada, nos hubiese costado más todavía. Claro, más todavía. O sea, si es que estamos en un círculo redondo, en una espiral de la que no podemos salir. Estamos obligados a convivir a la banca, a mantener a la banca. Y salvo en contadas excepciones, como la que acaba de pasar ahora con el médico Carlos San Juan, con la iniciativa que ha tenido repercusión nacional y ya por vergüenza, pues lo que han hecho algo, si no, no lo hubiesen hecho, o sea, está claro. Mariano. Por eso yo le voy a dar la razón. Es que me lo he escrito aquí, Julián, con tu permiso. Me lo he escrito aquí, ve, a la boli, porque claro, lo que ha dicho mi amigo Escolástico. Es el momento de decir los usureros de la banca, y es el momento de poner en valor la política del ICO y de los PERTE del gobierno como la tabla de salvación de vidas de millones de familias y el empleo en nuestro país. Hoy no tendríamos un 12,6% de paro en España sin estas políticas de dar liquidez en un momento de pandemia en el que los bancos no respondían con la intensidad deseada debido a la incertidumbre. Ese aporte de liquidez fue una de las exigencias que se puso Pedro Sánchez, hay que decirlo bien claro, exigente Pedro Sánchez, peleando en Europa por más fondos, la reconstrucción y transformación del país. No olvidemos que gran parte de estos fondos vienen de Europa,
a través del SURE, más de 20.000 millones de euros para el ERTE, más de 140.000 millones para el programa de recuperación, transformación y resiliencia. Y los bancos, ni un duro. Encima, en el ICO, asegurándose el 80%, y si no paga, vuelve otra vez para que pague el gobierno. Hay un WhatsApp nuevo que dice: los finlandeses no rescataron ningún banco. Por el contrario, encarcelaron a los banqueros y míralos cómo sigue su economía tan bollante. Adelante, Pollito. Bueno, yo quiero contar una anécdota. ¿Sabéis por qué las monedas tienen rayas por fuera? No. Bueno, pues lo voy a contar. Me lo contó mi abuelo. Resulta que los primeros banqueros, las monedas eran unas monedas planas artesanales hechas a martillo. Y cuando depositaban estas monedas en los banqueros, se dieron cuenta de que las monedas eran cada vez más pequeñas. Las raspaban. Eran monedas, las raspaban las monedas de oro y de plata. Las de bronce no. Pero las monedas de oro y de plata las raspaban y cada día eran más chiquitinas. Y para evitar que les robaran el oro y la plata de las monedas, entonces se instauró el hecho de ponerle a las monedas rayitas fuera, para que no las rayaran. De la anécdota de Pollito Rojo, que decirles a todos ustedes que estamos, en fin, que no hay solución, que la banca va a seguir siempre llevándoselo crudo y, en fin, y soportando hasta donde podamos soportar. Don Manuel Tabas, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Don Julián Gómez, un placer. Gracias y, por supuesto, gracias también a todos nuestros oyentes por seguirnos fielmente en nuestra tertulia y a nuestros contertulios por formar este espléndido equipo con el que cada miércoles debatimos distintos temas. Eres muy amable. Don Pollito Rojo. Pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por que estéis aquí. ¿Cuándo tendremos el libro ya en la calle? Pues ya queda que un profesor le ponga las solapillas, que se ha comprometido a ello, y yo creo que en un mes. Seguida estaremos hablando del libro de Pollito Rojo. Don Escolástico, muchísimas gracias. Yo tengo unas ganas locas de leerlo, es decir... Bueno, sobre todo cuando hable de las 800, ¿no? El libro. Tú sabes que habla de las 800, ¿no? Ese ya lo sabe. Algunos sois privilegiados, algunos sois privilegiados. Bueno, encantado de haber estado otra vez más con vosotros y ha sido un placer. Don Mariano Rodríguez, un placer también. El placer es mío por estos temas de actualidad que cada semana nos plantea, Julián. Pues os cito para las próximas semanas, que tenemos también un invitado especial aquí en directo con todos nosotros. Todavía no sabemos los temas que vamos a tratar, pero sí tendremos estos magníficos tertulianos. Señoras y señores, no pasen mucho frío, no se mojen mucho, cuídense, ya saben que a partir de hoy no se puede o no hay obligación de llevar mascarillas en lugares interiores, pero yo les aconsejo que, de momento, cuando puedan, sigan con ellas. Que lo pasen bien y hasta la semana que viene.